Hablando con otras personas de violencia de género, lo que comentan es que esa independencia que no la tienen, ¿no?, les obliga o ellas a tomar esa decisión de volver, a pesar de a lo mejor haber puesto una denuncia o no, haber dado el paso de salir, pero luego estas personas también actúan, saben muy bien cómo actuar con esa manipulación, ¿no?, de si vuelves todo va a cambiar, vas a tener todo el dinero. Entonces la persona accede a volver y es cuando comienzan esas recidivas, ¿no?, de volver con tu agresor. Yo me he encontrado muchas mujeres de todo y tener ya, digamos, resuelto el tema de las necesidades básicas, volver con él, y es uno de los lastres de la violencia de género. Y es importante trabajarlo mucho y también con la sociedad, porque muchas veces la sociedad no entiende, no sabe del tema, no entiende y dicen, pues mira, la denuncia que puso era falsa porque mira, ha vuelto con él, entonces lo debía acusar falsamente, o mira, todo lo que ha activado debía ser mentira porque ¿por qué ha vuelto con él? Bueno, ha vuelto con él porque la violencia de género tiene esta consecuencia, ¿no?, de dependencia emocional tan fuerte que es como si fuera una droga. Bienvenidos y bienvenidas a Viviendo con Poder. Hoy tenemos un episodio muy interesante, que es hablar de lo que es todo ese camino que recorren las personas que han pasado por violencia de género, desde lo que es el comienzo hasta su reconstrucción de su propia vida. Así que hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Mireia Porras y está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Mireia? ¿Cómo estás? Hola, bien, estoy bien. Cuéntanos un poco, Mireia, cuál es tu función, cuál es tu expertise, sobre todo para hablar de este tema de violencia de género. Bueno, yo hace unos 8 o 9 años soy la jefa del Departamento de Políticas de Igualdad del Gobierno de Andorra, pero es importante decir que desde este departamento llevamos todo el tema de violencia de género, que es un poco, ¿no?, a lo que he venido para explicaros un poco. Sí. Pero es importante decir que antes de ser jefa estuve 10 años trabajando como educadora social y referente de mujeres víctimas de violencia de género que venían a este servicio en este departamento, y entonces pues os podré explicar un poquito cuál ha sido mi vivencia y experiencia. Qué bueno, Mireia, pues yo creo que es fundamental porque vamos a hablar sobre todo de los recursos, de los servicios, de esa protección, ¿no?, a la víctima, esas situaciones que se dan cuando se tiene hijos y sobre todo de esa recuperación emocional, ¿no?, que se necesita en estos casos. Así que si te parece, vamos a comenzar cuando una persona que ha pasado por una situación de violencia de género acude a vosotros. ¿Cómo es esa primera toma de contacto? ¿Cómo es esa situación? Porque hay veces que puede darse esa primera toma de contacto acudiendo ellos de una manera voluntaria, ¿no? O incluso hay veces que es a través de la policía, de otros organismos, ¿no? Bueno, nosotros, es importante que explique, nosotros tenemos diferentes servicios en este Departamento de Políticas de Igualdad, y uno, que es el que básicamente vengo a hablar hoy, es de violencia de género. Entonces, nosotros diferenciamos muy claramente la violencia de género como que es la violencia dirigida hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. Esta definición no la hemos inventado nosotros, sino que es una definición que hace años Naciones Unidas, el Consejo de Europa, diferentes organismos internacionales la tomaron como que era así, ¿no? Decidieron hablar de este concepto de esta manera. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer estudios y vieron la gran cantidad de incidencia que hay en violencia de género hacia las mujeres a nivel de datos, a nivel de intensidad, a nivel de frecuencia, a nivel de mortalidad. O sea, produce, hay unos datos muy importantes, porcentajes muy importantes de lo que es el feminicidio, ¿no?, o los asesinatos por violencia de género hacia las mujeres, la afectación hacia las mujeres, que al final hemos de pensar que las mujeres somos el 50% de la población,
Y también los hijos y hijas, un tema que también no trataremos, pero que es muy importante ponerlo en el foco en este tema. Sí. Debido a todo eso, estos organismos internacionales decidieron a empezar a hablar de violencia de género, violencia hacia las mujeres. Eso no quiere decir que no haya violencia hacia los hombres, pero como he comentado, los datos, hay muchos factores que hacen, ¿no?, que pongamos más el foco en esa violencia hacia las mujeres. Y entonces nuestro servicio hay un servicio que atiende a las mujeres, ¿no?, víctimas de violencia de género, pero es verdad que también tenemos otro en el cual se atienden los hombres que sufren algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, esto era importante aclararlo. Claro, una cosa es la violencia de género, que es a la mujer, y otra cosa es la violencia doméstica, cuando esa violencia es hacia el hombre. Exacto, o sea, la violencia doméstica, aparte de hacia el hombre, también estaríamos hablando de violencia en el sí de la familia, sí, y ahí se engloba la violencia hacia el hombre. Entonces, ya entrando en violencia de género, un poco la pregunta, ¿no?, que me hacías de los casos, ¿no?, cómo vienen, ¿no?, si vienen por propia iniciativa o derivados. Es verdad que en los últimos años, hablo de 4 o 5 últimos años, en 50% de los casos que vienen a nuestro servicio de violencia de género es por propia iniciativa. Esto es importante decirlo porque al principio, cuando empezamos el servicio, la gran mayoría de mujeres venían derivadas y desde hace unos años vienen por propia iniciativa. Claro, ¿nosotros qué nos indica? Nos indica que debido a todo el trabajo que se está haciendo de prevención, que es un tema súper importante, porque si no es difícil que puedas disminuir una problemática social. Totalmente. Debido a estas campañas, debido a las formaciones, debido a todo el trabajo que se está haciendo en las escuelas, etc., lo que vemos es que las mujeres ya conocen el servicio está consolidado y vienen al servicio ellas, porque le comenta una amiga o porque debido a estas campañas pues ven el servicio, ven el teléfono que tenemos nuestro gratuito, etc., y vienen ellas. Claro, es que es muy importante, sobre todo la parte de la prevención y sobre todo la parte también de la educación, ¿no?, el tener este conocimiento para que las personas también puedan tomar mejores decisiones y también dar esos pasos, ¿no?, que son pasos complejos cuando quieres. Bueno, o sea, hablando de prevención, el pilar básico para revertir esta situación, obviamente, es la educación. Es importante decir que no solamente la educación en la escuela, porque muchas veces lo enfocamos solo la escuela, ¿no? La escuela tiene que hablarles de esto, hablarles del otro. No, también los padres y las madres, las familias monomarentales, digamos, la familia también es muy importante, pero también es muy importante la sociedad, o sea, la sociedad, entre todos y todas, hemos de ocuparnos de construir pues un sitio donde estemos todas y todos cómodos, ¿no?, al final. Claro, es que al final, pensando en los porcentajes tan altos que van en aumento año tras año, al final lo puedes tomar incluso como una enfermedad, ¿no? Hay enfermedades que van creciendo y se van desarrollando, ¿no?, como en porcentajes, y esto, en lugar de disminuir, va en aumento, con lo cual tiene una preocupación importante. Bueno, es que en esos estudios que comentaba de los organismos internacionales se consideró que la violencia de género era una violación de los derechos humanos y está etiquetado como un problema de salud pública a nivel internacional, quiere decir que afecta a todos los países, y histórico, o sea, es histórico que vivimos en sociedades, la gran mayoría en sociedades machistas, no igualitarias, donde hay mucho tema por hacer en relación a la igualdad. La igualdad de género está totalmente unida a la violencia de género. Entonces, debido a todo esto, se consideró que era un problema de salud pública. ¿Y por qué? Porque afectaba a un número súper elevado, ¿no?, de la población, y por eso un poco las medidas de los países, de los gobiernos, es intentar revertir esta situación. Uh-huh. Bueno, volviendo a la pregunta, Mireia, estas personas que acuden a vuestros servicios, ¿cómo es esa primera toma de contacto con ellas? Porque entiendo que pasarán por situaciones de miedo, situaciones de vergüenza, situaciones de incluso de que les cuesta también expresar, ¿no?, lo que han vivido. ¿Cómo conseguís esa confianza con ellas?
o ese vínculo? ¿Cómo es esa primera toma de contacto? Cuéntanos un poco los pasos para que las personas también, sobre todo la audiencia, se haga un poco ese croquis, ¿no?, de lo que viven estas personas cuando entran a vuestros servicios. Bueno, es importante decir que vienen o por propia iniciativa o derivadas. Y aquí hay diferencia, porque cuando vienen derivadas, muchas veces, no en todos los casos, pero sí muchas veces, es como que el profesional ¿no?, que deriva el caso ha detectado que posiblemente está sufriendo una violencia, pero muchas veces las mujeres no. Entonces, muchas mujeres que vienen derivadas llegan al servicio y te dicen, mira, cuando yo no sé muy bien qué hago aquí y cuando te explique mi historia seguramente me dirás que no sufro violencia de género y que no estoy en el servicio indicado y me derivarás a otro. Esto nos pasa muchas veces, y más cuando son derivadas, ¿no? Porque cuando es por propia iniciativa es verdad que muchas veces también vienen con esta duda, pero a veces ya lo tienen un poquito trabajado, un poquito, y entonces sí que pueden entender que realmente están en el servicio que toca. Pero las derivadas, no todas, pero muchas, sí que nos pasa esto, ¿no? Entonces, es verdad que muchas mujeres, las pobres, les cuesta entender qué hacen ahí y intentan como buscar tu respuesta de que les digas de que no están en el sitio adecuado porque ellas no sufren violencia de género. Claro. ¿Por qué? Por la dificultad de tú etiquetarte como víctima de violencia de género. O sea, el aceptar vale, estoy sufriendo violencia de género es muy duro, es un trabajo que hacemos con las mujeres, ¿no?, de tiempo, y entonces siempre les cuesta esto. Claro, porque yo creo que muchas personas, incluso cuando vas de una manera derivada a estos centros, es como, bueno, ¿cómo yo voy a ser una víctima? O sea, me hubiera dado cuenta, ¿no? Sí. No, esto no es real lo que me estás comentando, ¿no? ¿Esas situaciones os pasan? Sí, Porque pasa eso. Eso es muy frecuente, ¿no? Bueno, sí, un poco lo que estaba explicando, ¿no? Que realmente pues les cuesta mucho aceptar que son víctimas y no lo acaban de ver. Sí que es verdad que tienen como una alarmita, ¿no?, roja, que yo diría de algo no va bien, en la relación algo no va bien, ¿no? A lo mejor pues porque se sienten mal muchas veces, porque lloran, porque las situaciones pues lo pasan mal y dicen, uy, algo no va bien, y les suena, ¿no?, esa alarmita. Entonces muchas veces pues o vienen derivadas o vienen al servicio, pero no tienen claro muy bien qué hacen en el servicio. Entonces, uno de los objetivos básicos del servicio es trabajar con ellas, el que entiendan qué les ha pasado, ¿no? Qué les ha pasado, que identifiquen los tipos de violencia que han vivido, el ciclo de la violencia de género, consecuencias que ellas están teniendo a nivel físico y a nivel emocional, y luego, si tienen hijos y hijas, todo el tema de los hijos, que ya hablaremos, pero es verdad que muchas veces las mujeres te dicen, a lo mejor dicen, vale, sí, sufre violencia, pero mi hijo o mi hija no se ha enterado de nada, no sabe de nada, no, porque no lo ha visto, porque yo siempre he hecho, y es verdad que las mujeres hacen mil y una estrategias para preservar a los niños de que vivan o de que vean esa violencia, pero luego tú cuando trabajas con los niños y hablas con ellos, te das cuenta que un 80% se han enterado de todo. De la violencia la saben y tienen consecuencias. Entonces todo esto se ha de trabajar. ¿Y se va generando esa confianza desde un inicio o va progresivo? Porque ten en cuenta que al final estás hablando con una persona que se está abriendo a contar lo que antes no ha contado por vergüenza, por culpa, por tantas situaciones, por miedo, y te está haciendo esa confesión de lo que ha vivido. Sí, pero también es importante decir que hay muchas mujeres que sí que lo han explicado. No, a lo mejor no han dicho estoy sufriendo violencia de género, pero sí le han explicado a una amiga, a alguien cercano, mira, ayer me pasó esta situación, ayer me pasó esta. Pero como aún falta tanta pedagogía en la sociedad, se han podido encontrar con que les han dicho no es para tanto, aguanta, no les han hecho caso. Etc. Y a lo mejor alguna sí que ha dicho, hostia, esto a mí me parece que es violencia de género, deberías ir al servicio. Entonces sí que hay veces que lo han explicado, pero no han encontrado la persona que les ha abierto un poco el camino de decir, ves a ese servicio y te ayudarán, ¿no? Entonces
ellas al final vienen, te dicen esto de te contaré tal y seguramente pues verás que no, algunas sí que lo tienen un poco trabajado y sí, y entonces te cuentan y tal, y es ahí donde empiezas tú al trabajo con ella, a hacer el vínculo, sobre todo lo importante de la confidencialidad, que de allí no saldrá nada, que tú eres totalmente confidencial, que ese servicio es confidencial, y que ella pues empiece a abrirse y a explicarte, ¿no? Esa labor realmente, ¿quién las hacen? ¿Las trabajadoras sociales? Sí, en el servicio hay, nosotros le decimos referentes, pero sí, son o educadoras sociales o trabajadoras sociales, y ellas, al final, la referente es la guía de esa mujer y la va a acompañar desde el principio hasta el final. Porque también es importante pensar que cuando sufres violencia de género, el maltrato psicológico se da siempre. Por lo tanto, es muy probable que esa mujer tenga baja autoestima, inseguridad, dude de todo, el mundo se le venga arriba con todo, se ahogue en un vaso de agua. Eso es consecuencias de la violencia de género. Entonces, es importante tener ese acompañamiento por parte de la referente todo el camino, que le pueda ir aconsejando o si más no, informando de todo, para que la mujer pueda ir decidiendo ella en este camino. Qué figura tan importante la trabajadora social, ¿eh? Nosotros que le decimos referente es súper importante. Luego la mujer, que ya hablaremos, decidirá qué servicios quiere activar y qué otros profesionales quiere activar. Pero esa referente, la guía, es súper importante. Es su pilar sí. Desde el inicio. Sí, porque además es verdad que tú te ves con las mujeres porque marcas visitas, ¿no? Mediante pues un calendario, pero también eres súper cercana en el sentido, al menos eso es uno de los puntos positivos que nos da Andorra, de que te llaman y tú puedes hablar con ellas o tú llamas, o sea, esa relación, ¿no?, de contacto estrecho y no diría diario, algunas veces sí, pero como muy frecuente, es súper importante en violencia de género con las víctimas. Y esos recursos que, aparte de lo que es ese pilar que se pone como trabajadora social, en cuanto al tema psicológico, en cuanto a los recursos jurídicos, no sé qué otros servicios tenéis, o si quieres ir explicando cómo es ese proceso, porque comenzamos por la persona más importante, que es la víctima, con esa guía, que es la trabajadora social. Ahora bien, ¿qué sucede con los hijos? ¿Qué sucede en ese proceso judicial? ¿Cómo se va reponiendo esa persona? ¿Cuáles son todos esos recursos, esos servicios que vosotros tenéis en vuestro departamento de apoyo para estas personas? Bueno, lo primero que hace la referente, aparte de escuchar todo, ¿no?, el discurso, la historia de maltrato y también la historia de vida de esa mujer, ¿no?, porque es importante a veces detectar otras casuísticas que acompañan a la vida de esa persona. A veces nos hemos encontrado mujeres que han sufrido abuso sexual infantil, ¿no?, en la infancia o adolescencia, y que eso no se ha trabajado. Entonces también eso se ha de mirar cuándo trabajar eso, ¿no? Una de las fases principales es el tema de la valoración del riesgo. O sea, cuando viene una mujer al servicio, tú lo primero que has de ver es qué riesgos tiene esa mujer y esos hijos y hijas, si tiene. Y entonces se hace un cuestionario objetivo que tenemos nosotros estandarizado para valorar qué riesgo tiene, que aparte tú ya es verdad que con los años lo ves, pero es importante tener este cuestionario objetivo que te indique. Entonces, si es medio y o alto, se le aconseja a la mujer dos cosas. Una, que si se queda en el domicilio, se cambie el cerrojo y que se activen medidas urgentes a nivel legal para pedir el uso fruto del piso, de la vivienda, y la otra es que pueda salir del domicilio, es oyendo que tenga familia o que tenga amigos y que no, que se sienta más acogida con su entorno social y familiar y vaya, pero si no, claro, pero si no, nosotros tenemos pisos de acogida que le llamamos,
que son pisos en los cuales puede pues entrar esta mujer con sus hijos e hijas y están un tiempo, es verdad que es un poco a valorar, pero pueden estar entre medio año, un año. Aquí en Andorra estamos hablando en concreto. Sí, claro, esto es en Andorra. Pero es verdad que en otros países hay casas de acogida, ¿no?, que ponen a las mujeres, las sacan de donde se produce esa violencia y donde el agresor puede acceder, ¿no?, para evitar ese riesgo que pueda haber, y se las introduce en otro sitio, ¿no? En Andorra pues tenemos estos pisos que las mujeres ahí están un tiempo y en este tiempo tú vas haciendo todo el trabajo con ellas. Entonces puede quedarse en su domicilio o no, pero tú lo primero que has de estabilizar o limitar o arreglar es el riesgo que viva esa mujer y los niños y niñas. Entonces, una vez ya has hecho esa fase, lo siguiente que se le dice es el tema económico. Es decir, tú puedes irte al seguimiento psicológico cuando antes has cubierto y estás cubriendo las necesidades básicas de esa mujer, porque no le vas a decir, aquí tienes la psicóloga y la mujer y los hijos estuvieran pasando hambre, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, entonces, la segunda fase que hacemos es la valoración económica. Se hace una valoración, se mira si esa mujer necesita o no ayudas económicas y se le da, que en Andorra hay un catálogo de servicios sociales en el cual pues hay una serie de ayudas, por ayuda por hijo a cargo, ayuda a la vivienda, ayuda de prestación económica, ¿no?, la que necesite, y esa gestión, hacer la valoración y pedir la prestación, todo lo hace la referente de la mujer. Y aquí el punto económico es importante hablar que, como ya sabemos, en violencia de género, uno de los tipos es la violencia económica. Y entonces es muy importante que las mujeres no se queden en esa relación, no se queden sufriendo maltrato por culpa de que económicamente no pueden salirse, ¿vale? Sabemos que la violencia económica genera dependencia económica de la víctima hacia el agresor, y es importante poderle dar todos los recursos para que, si quiere quedarse, que sea por otro tema, como podría ser el maltrato psicológico, que no por esa dependencia psicológica que muchas veces se da, pero que no sea por tema económico. Claro, lo que pasa es que en esta situación que hablas, hay veces que la violencia psicológica, frecuentemente, y bueno, no me atrevo a decir un 100% porque no tengo los porcentajes ni las estadísticas, pero la violencia psicológica, siempre que hay un tema de maltrato de violencia de género, existe. Sí, sí. Y muchas veces vienen asociadas otros tipos de violencia, como puede ser la física o no, porque claro, la física es la persona que actúa de una manera muy sutil, la física la tiene como un poco controlada, ¿no? Porque si no sería el primer signo, ¿no?, de detectar a esa persona. Pero en cuanto al tema de la violencia económica, sí que hay como un proceso muy, muy sutil, ¿no?, con esas primeras decisiones, ¿no?, de vamos a hacer todo por la familia, vamos a pensar en la familia. Yo voy a ir empezando a gestionar esa economía familiar, ¿no? Y en esa gestión, poco a poco, tú vas perdiendo el control de tu propia economía. Sí. Muchas víctimas lo que comentan es que o bien tienen una cuenta conjunta, en la que esa cuenta conjunta entran todos los ingresos. Y cuando entran todos los ingresos y esta persona, de esa manera sutil, empieza a comentar, ¿no?, con pequeñas decisiones, oye, yo voy a ir haciendo esto porque entiendo de finanzas, porque voy a multiplicar el dinero, ¿no? Poco a poco vas perdiendo esa dependencia económica y al final acabas sin tener nada, sin recursos. Incluso hay personas que acaban incluso con deudas, ¿no?, y se ven a cero y que han perdido el dinero suyo porque esta persona ha sabido apropiarse de la economía de la pareja, ¿no? Sí, sí. Entonces, en estos casos, claro, el tener esos recursos yo creo que es algo clave, y corrígeme si me equivoco, pero hablando con otras personas de violencia de género, lo que comentan es que esa independencia que no la tienen, ¿no?, les obliga o ellas a
tomar esa decisión de volver, a pesar de a lo mejor haber puesto una denuncia o no, haber dado el paso de salir, pero luego estas personas también actúan, saben muy bien cómo actuar con esa manipulación, ¿no? De si vuelves todo va a cambiar, vas a tener todo el dinero. Entonces la persona accede a volver y es cuando comienzan esas recidivas, ¿no? De volver con tu agresor. Yo me he encontrado muchas mujeres de todo y tener ya, digamos, resuelto el tema de las necesidades básicas, volver con él, y es uno de los lastres de la violencia de género. Y es importante trabajarlo mucho y también con la sociedad, porque muchas veces la sociedad no entiende, no sabe del tema, no entiende y dice, pues mira, la denuncia que puso era falsa, porque mira, ha vuelto con él, entonces lo debía acusar falsamente. O mira, todo lo que ha activado debía ser mentira, porque ¿por qué ha vuelto con él? Bueno, ha vuelto con él porque la violencia de género tiene esta consecuencia, ¿no?, de dependencia emocional tan fuerte, que es como si fuera una droga. Para ellas es como si el agresor fuera pues una droga, tuvieran adicción a esa droga, ¿no? Y todos entendemos más cuando hablamos de tema de adicción y de drogas, ¿no?, de la dificultad, esa dependencia y la dificultad de cerrar con eso, pues en violencia de género pasa un poco esto. Y luego del maltrato económico, en Andorra sí que nos hemos encontrado muchos casos, que seguramente también se dan otros, pero por ejemplo, casos de que se compraran un piso o un coche y el hombre, ¿no?, lo pusiera a nombre suyo, pero la hipoteca o el préstamo la pusiera a nombre de ella. Y eso luego a nivel legal hemos tenido muchísimos problemas y en muchos casos la mujer, todo y haberse separado y todo, se ha quedado pagando ese coche o ese piso sin poderlo usar, porque el propietario era él o ella. Y eso es una situación de maltrato, forma parte, ¿no?, del tipo de maltrato económico. Y casos también en los que estas personas gestionan el dinero para la familia porque entienden de finanzas y quieren multiplicar ese dinero para la familia y trasladan ese dinero común a su cuenta personal. Claro, o sea, al final la idea un poco es que hay 1000 situaciones, ¿no?, dentro del maltrato económico, pero el objetivo es el control económico. Total. Y también acaba siendo emocional de la mujer y los hijos y hijas. Entonces, uno de los objetivos básicos que hablamos con las mujeres cuando vienen al servicio es que entiendan que se les va a dar todas las ayudas posibles, se les va a ayudar a buscar pisos, se va a ayudar a pagar ese piso, etc., o sea, para que puedan conseguir esa autonomía y puedan cerrar, ¿no?, con ese maltrato y con esa relación y no se queden por tema económico. Claro, es que al final es una dominación económica para anularte y que tú no puedas salir de esta relación. Sí. No es ese control. Sí, sí, que claro, cuando hablamos de control hablamos del económico, pero también podríamos hablar del social, ¿no?, el tipo de violencia social, que también es importante hablar de él, porque mucha gente dice, bueno, es que a mí si mi pareja me dijera, te prohíbo que vayas a tal, pues ya me lo vería. Pero es que el maltrato social muchas veces no va así. Yo me he encontrado, por ejemplo, ejemplos, ¿no?, de alguna mujer, bueno, varias, de decirme, es que a mí lo que me pasaba era que yo le decía, he quedado con esta amiga o con este amigo o voy a ir a cenar, se lo decía días antes incluso, vale, ningún problema, y cuando llegaba la hora... Espectáculo, se enfadaba, me lía, pero no se enfadaba diciéndome, es que no quiero que vayas, no, se enfadaba por cualquier otra excusa, cualquier otra tontería, y entonces acababa, acababa sin ir porque no se enfadara más, o me decía, pues ves, claro, echa un churro, porque tú, después de esa discusión, ¿no?, y de ese maltrato y de esa situación horrorosa, no quieres ir a cenar o a pasártelo bien, o no te lo pasas, ¿no?, igual de bien, y eso acaba haciendo, ¿no?, pues que tus amigas o amigos, ¿no?, vean, pues es que ya no estás igual, es que cuando vienes pues tal, o es que nos plantas en el último momento. Todo eso acaba haciendo lo que hablamos de aislar a la víctima, o sea, la víctima se acaba quedando sola, sin familiares y sin amigos. Claro. Y a él eso le va mejor. Claro, y el aislamiento. Claro. Claro.
Bueno, Mireia, ¿qué te iba a decir? Estamos aquí hablando en Andorra, y Andorra ya sabes que es pequeñito. Sí. Cuando una persona ha pasado por este tema de violencia de género, hemos estado comentando esos primeros pasos, ¿no?, de ir solucionando en primera instancia esa seguridad para la madre, para la persona, digo como pilar importante, porque luego vendrán el tema de los hijos, las personas que tengan hijos, ¿no? Pero ¿cómo se vive aquí en Andorra este tema del alejamiento, la orden de alejamiento? Porque hablando con diferentes víctimas que a lo mejor querían o solicitaban una orden de alejamiento, pues en ocasiones a lo mejor decían, bueno, pues le han puesto una orden de alejamiento a 5 metros. Pero claro, estas personas ya sabes que tienen que hacerse presentes, ¿no?, para que tú te incomodes o al final sepas que ellos tienen el control y que están ahí, ¿no?, y se tienen que hacer presentes. Y se presentan a 6 metros. No sé si aquí hay esa orden de alejamiento, cómo se actúa en estos casos y cuáles son esos pros y esos contras para ver esas víctimas cómo se pueden sentir. Hay la prohibición de entrar en contacto, entonces es verdad que tienen que, bueno, poner una denuncia o mediante medidas cautelares pueden pedirlo. Y es verdad que no suele haber problema para darlas, pero también es verdad que se pueden encontrar muchas veces en Andorra con esta situación. Entonces, obviamente, lo que se les dice es que tienen que, si él está cerca y tal y cual, tienen que llamar a la policía, ¿no? Y la policía pues tiene que ir y tal. Pero es verdad que uno de los problemas... Sí, y es verdad que Andorra al final es muy pequeño, que al final en una ciudad grande el agresor te encuentra, quiero decir, que no estamos hablando de que Andorra sea pequeño y que nos encontremos sin querer por los sitios, no, o sea, está claro que es un agresor, te aparece ahí a 5 metros, es que quieres, porque si no, si fuera por casualidad que os habéis encontrado, él sabiendo que además tiene la prohibición de entrar en contacto, se iría y se queda. Entonces es un claro mensaje, no, de seguir maltratando psicológicamente a la víctima. A ver, a nivel judicial, como este tema y otros, a nivel judicial hay mucho tema por hacer. En Andorra no hay un tribunal específico de violencia de género como hay en otros países, porque se considera que por la magnitud, ¿no?, de población que hay y de casos que se dan, que son muchos, pero que no haría falta, porque los jueces, el órgano judicial, todo el órgano judicial tiene que estar formado y especializado en violencia de género. A día de hoy, claro, nos encontramos de que se han hecho muchas formaciones, pero hacen falta más. Y es verdad que en 2018 conseguimos aprobar la guía de colaboración, que es el protocolo nacional que hay en el país, ¿no?, para temas de violencia de género, que es un protocolo súper extenso en el cual se marcan todos los circuitos y las funciones que ha de hacer cada uno y se explica todo y tal y cual. Pero es verdad que este protocolo se está implementando a día de hoy aún. ¿Por qué? Porque se han de hacer formaciones de base para explicar qué es la violencia de género, indicadores que puedan detectar, los profesionales puedan detectar y luego puedan ser capaces de activar ese protocolo, conozcan ese protocolo, activarlo, saber cuál es el circuito y tal y cual. Entonces, llevamos años, desde que se aprobó esta guía de colaboración en 2018, formando a todos los departamentos y agentes que forman parte de él, que estaríamos hablando de salud, el hospital, en los centros de salud, todo esto sería salud, policía, todo el órgano judicial, que en Andorra se llamaba GIA, Fiscalía, ¿vale?, el Ministerio Fiscal, Fiscalía, y Asuntos Sociales y nuestro departamento. Entonces, todo esto... que es como toda esa red, claro, que son las personas implicadas en lo que es esta situación. Claro, entonces, hablando de tema jurídico, como de otros temas, también podríamos hablar de salud, que en salud tenemos el código lila, ¿no?, que las mujeres llegan a urgencias y con decir código lila
o incluso poner, hay una hay que hacerlo, ¿eh? Hay una burbuja de color lila que ellas pueden poner la mano, ¿no? Todo esto son mecanismos para intentar respetar al máximo la confidencialidad de las mujeres, porque antes, claro, la recepción de urgencias, por ejemplo, era pequeña y es pequeña, y una mujer entraba allí y tenía que explicar todo lo que le estaba pasando y se oía todo el mundo escuchaba el tema. Entonces, bueno, al final, estos últimos años han ido intentando, ¿no?, pues resolver todas estas cosas, y una de ellas pues es que todo el cuerpo judicial y también el policial y también el de salud, vamos, todos los profesionales susceptibles de detectar e intervenir en casos de violencia de género tienen que estar formados en violencia de género, pero formados de verdad. O sea, no un curso de 2 horas. A día de hoy tú sientes que no está esto. Yo siento que se han hecho muchas formaciones, porque además muchas las hacemos nosotros, y los últimos años desde los mismos estamentos, departamentos, lo están haciendo ellos, de formarse. Por ejemplo, el órgano judicial el año pasado pues estuvieron haciendo ellos mismos, organizando y haciendo formación en violencia de género, cosa que es muy importante. Pero la formación tiene que ser permanente, o sea, la formación tiene que ser continua. Claro, será de siempre, porque además hay mucha rotación en todos sitios laboralmente. Entonces, claro, es muy importante que cuando entre un profesional, a hacer la formación y que sepa bien cómo activar los protocolos y todo. De hecho, a día de hoy todavía sigue habiendo también una doble revictimización en tema judicial. Sí, en tema judicial y también, pero que lo pueda haber en cualquier otro departamento, quiero decir. Al final, por ejemplo, cuando tú vas al hospital y activas el código lila, la idea es que le expliques la situación una vez, ¿no?, porque se juntan diferentes profesionales y que tú lo puedas explicar una vez, se te pone en un box determinado para que puedas explicar ahí el tema, se pueda revisar. Hay toda una serie de acciones para intentar no revictimizar a la víctima. Entonces, eso está puesto en el protocolo. Pero si te encuentras con un profesional que a lo mejor no sabe del protocolo o que no sabe del tema o que también a lo mejor es insensible con el tema y no tal, pues es probable que no siga ese protocolo y se hagan cosas que no deben, lo que sería mala praxis, ¿no? Y se hagan cosas que no, y acabe la mujer pues viviendo la violencia que ha vivido, más la violencia de los estamentos y profesionales cuando ha explicado el qué, ¿no? Entonces todo eso hemos de trabajar mucho para evitarlo. Uh-huh. Y en cuanto al tema de los niños, ¿qué papel juegan? El gran tema. Pues mira, el tema de los niños y niñas parecerá curioso, pero cuando hablamos de violencia de género, desde un principio se centró mucho en la mujer, ¿no? En la mujer que sufre violencia, que cosa que está muy bien. Y no se hablaba casi, hace años no se hablaba casi de los niños y niñas, porque también entre los profesionales había mucho la idea esta de como que no se dan cuenta, ¿no? Como que son de goma y no se dan cuenta, y si se dan cuenta, como son de goma, ellos pues se recuperan y luego de adultos no tendrán consecuencias. ¿Y qué ha pasado? Que los estudios han determinado que no, que ya que de adultos, ¿no?, estudios que se le han hecho a niños y niñas que ya de adultos, aún tenían consecuencias, y algunas importantes, de esa violencia, ¿no?, que vivieron. Entonces, desde hace unos años se habla que los niños y niñas son víctimas directas, no son testimonios, no son entes que están ahí que no, son víctimas directas de esa violencia, tienen consecuencias, y lo primero es protegerlos a ellos y a ellas. O sea, cuando te llega una mujer, una de las primeras preguntas que le has de hacer es: ¿tienes hijos y hijas? Y valorar su situación, el riesgo, para poner a esos niños en protección inminente. Luego se ha de hacer un trabajo muy importante a nivel psicológico con la mujer y con los niños y niñas, y trabajar, otro de los puntos más importantes que se ha de hacer es trabajar la relación de maternidad entre ellos, porque cuando sufres violencia de género, las mujeres se debilitan a nivel de ellas, pero también su figura de madre. Su figura de madre queda muy debilitada. Por el agresor. Claro, por el agresor,
y tienes que empoderar, ¿no?, a esa mujer y a esa madre para que bueno, pueda volver a ocupar el rol de madre, digamos, sana, por así decirlo. Pero también es muy importante trabajar con los niños y niñas para que entiendan en la edad que tienen, en la medida de lo posible, qué es lo que ha pasado, y también para evitar la reproducción de patrones. Es decir, que entiendan que la violencia que han vivido, que no la normalicen y que no entiendan que, pues esta violencia que viví es lo normal para operar en la sociedad. O sea, si yo soy violento, pues no pasa nada porque todo el mundo lo es y es como normalizar la violencia. No, tienen que entender que la violencia no es una manera, no es un mecanismo. ¿Por qué? Porque luego cuando sean adultos, para que no la reproduzcan, ¿no?, esa violencia. Claro. ¿Y cómo es el protocolo que se realiza con los niños? O sea, me refiero, has comentado que ellos comienzan con una atención psicológica, pero ¿cuáles son los pasos o cuál es el paso hasta el final con esos niños? ¿O en qué puede derivar si las circunstancias no van bien? Claro, nosotros, bueno, lo primero es trabajar mucho con la madre todo el tema de los niños y niñas, ¿no?, que vuelva a empoderarse y a ocupar ese lugar. Luego trabajas con los niños y niñas y tú tienes que valorar, el equipo valora qué medidas necesitaría esa familia para que esos niños y niñas no estén en riesgo, pero también para su recuperación. ¿Qué nos pasa a veces? Y aquí la línea es complicada. A veces nos pasa que hay mujeres que sufren violencia de género, que tienen hijos y hijas, que estamos trabajando con ellas esa violencia y tal, pero aún no son capaces de cortar con esa relación y con esa violencia, y al final es decisión de ellas, porque ellas son adultas, y entonces tú vas haciendo un trabajo, pero cuando hay niños y niñas es diferente. Es diferente porque, claro, ella a lo mejor, pues, necesita más tiempo para ver si se separa o si no, pero los niños no pueden estar en un entorno de violencia. Hay que proteger a esos niños. Entonces, es el encaje, o sea, las profesionales lo que hacemos es buscar el encaje de, vale, voy a trabajar con esta mujer para que sea capaz de cortar con esa relación y sacar a esos niños de esa violencia, pero hay veces que las mujeres necesitan mucho más tiempo del que se les puede dar. Pero bueno, también estamos ahí jugando con un papel judicial en el que pueden determinar incluso una custodia compartida. Claro, eso es, o sea, yo lo que te vengo a hablar es de que nos encontramos con los menores de dos cosas. Uno es el trabajo tú como profesional en el ámbito social de cuándo he de derivar a infancia. Deriváis a infancia. No, derivamos a infancia cuando vemos que trabajando con la mujer no es capaz de cortar esa relación y por lo tanto esa violencia, y se está dando una violencia importante, incluso muchas veces física, y es importante, o sea, hay que mirar por la protección de esos niños y niñas, y entonces derivamos a infancia para hacer un trabajo conjunto entre nosotras y las profesionales de infancia para intentar, pues, primero de todo, proteger a esos niños y niñas, y dos, pues que pueda finalizar esa relación de violencia. Aparte, pero esto va en paralelo muchas veces, Vale. Aparte nos encontramos que a nivel judicial las mujeres se separan, ¿no?, a nivel jurídico, y piden la guarda y custodia, ¿no? Ellas, ¿qué pasa? Que en violencia de género es altamente recomendable, pero muy altamente, hacer una compartida en casos de violencia de género. ¿Por qué? Porque para que haya una compartida hablamos una semana él, una semana ella. Para que haya una compartida tiene que haber muy buena relación, muy buen entendimiento entre las dos partes. O si más no puede haber violencia de género. Claro, en violencia de género no hay buen entendimiento, hay violencia. Y entonces, ¿qué nos pasa? Que es un tema que se ha de continuar trabajando para que a nivel judicial entiendan que en violencia de género no puedes dar compartidas, porque al final lo que pasa es que los niños y niñas se ven en medio y muchas veces él continúa esa violencia que ejercía hacia ella, la continúa a través de los niños y niñas. Y todo esto se ha estudiado y hay estudios claros, ¿no?, que indican las consecuencias para la mujer, pero sobre todo para los niños y niñas.
es un tema complicado porque la idea que hemos arrastrado en la sociedad desde siempre es la importancia de la familia unida, la importancia de que si te separas, porque intenta no separarte, o sea, lucha por no separar, aguanta carros y carretas para no separarte, pero si al final lo haces, pues tiene que tener las dos figuras, aunque una de ellas sea violento, con la madre, que es el apego principal de los niños y niñas, con los hijos, o incluso pues tuviera un problema con el alcohol. Lo que sea, da igual, pero es importante que continúe viéndose con las dos partes, ¿no? Entonces, cortar con este mito, porque al final es una idea falsa que hace mucho daño, es complicado. Entonces, es un trabajo que llevamos años haciendo. Que ahí estáis trabajando. Sí, tal cual. Y una vez que los niños han pasado a esa segunda parte, que es la parte de infancia, ¿es el camino final o hay un siguiente paso después de infancia? Es importante decir que los casos que se derivan a infancia son súper puntuales, porque obviamente se intenta que nosotras intentamos trabajar con la mujer y la gran mayoría de veces pues no hace falta derivar a infancia. Alguna vez sí que también hemos derivado a infancia, porque nos hemos encontrado que, aparte que la mujer no era capaz de romper con esa relación violenta, también ella misma, por lo que fuera, pues mostraba conductas pues a lo mejor violentas o de negligencia o de lo que fuera, que no eran sanas para el niño o niña, y para protegerlos hay que derivar a la infancia. Pero eso ya te digo que son casos súper contados que se tiene que acabar haciendo, si no, no se hace, porque se intenta trabajar todo esto. Entonces lo que se hace es seguir trabajando psicológicamente con la mujer, que esto es mucho tiempo, y con los niños y niñas. O sea, piensa que la media que están en el servicio, si hacen todo el proceso de recuperación desde el inicio que hemos empezado hasta el final, podríamos estar hablando de 3-4 años. También es verdad que en violencia de género muchas veces hay recaídas. Muchas mujeres vienen al servicio, empiezan por lo que hemos hablado un poco antes, por la dependencia emocional, etc., vuelven con ellos, luego a los años vuelven a venir y te encuentras que está 4 veces peor, ¿no? Porque tiene pues los ámbitos de su vida que hace 3 años a lo mejor tenía mal o tocados 2, ahora tiene más, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo muy yo creo al final de entenderlas y de decirles, nosotros siempre decimos, si te quieres ir no hay ningún problema, las puertas siempre estarán abiertas. Porque también conocéis que al final va a ser una persona que va a volver, tarde o temprano. Muchas vuelven, de hecho nosotros recogemos los datos y ponemos casos retorno, porque nos dimos cuenta hace años que había muchas mujeres que dejaban de venir y luego volvían, y decidimos poner la etiqueta de retorno y no como si fuera un caso nuevo, porque no lo era, porque tú tienes todos unos antecedentes historial que tú ya conoces de esa mujer, entonces pones retorno, ¿no? Pero sí, verdad que en violencia de género pues se da eso, pueden haber entre 4 y 5 recaídas. De hecho, los estudios indican que pueden ser 4 o 5 recaídas en lo que finalmente consigue dejar la relación. Consigues dar el paso. Más es complicado, porque además cuando hay hijos y hijas también hay la idea esta de no separarte, ¿no? Y de aguantar y de que cambiará. Claro, y de que cambiará. Entonces, son ideas, son ideas... Creencias, sí, creencias que tienes de... Pero son mitos, ¿no? Son ideas falsas, porque luego no es verdad, ¿no? Pero que están ahí en la violencia de género y haciendo mucho daño. ¿Y ya hay alguna fase final? Entiendo que todo esto se tramita a nivel judicial, los pasos, tanto de los niños como de esta situación, ¿no? Claro, para que haya... el tema judicial va en la línea, o sea, tú cuando entra la mujer al servicio, tú le dices todo lo que ella puede acceder, que tú lo harás con ella, que no será ella sola, y entonces ella se van activando todas las líneas, y muchas se llevan en paralelo. Tú trabajas con ella psicológicamente, con los niños también, pero el tema civil y penal sigue, porque además tú su curso. la vas acompañando psicológicamente, porque muchas veces se encontrará con cosas muy duras, ¿no? A nivel judicial y tal.
Y todo esto vas haciendo hasta que al final pues llega un día que ya está, que la mujer está bien, que ves que tiene su vida, los ámbitos de su vida se han vuelto a restablecer, se han vuelto a florecer y la ves que ya puede tirar sola ella adelante con plena autonomía y eso es muy bonito. Y yo me he encontrado años después, ¿no?, de haber trabajado con mujeres, pues a mujeres, ¿no?, que hacía años que ya no veía y me han explicado, pues mira, he hecho esto, he hecho lo otro y digo, ojo, aquella mujer que estaba tan en el pozo, que pasó esa violencia horrible y mira. Claro. Hombre, Mireia, es que aquí hemos venido a hablar un poco de esa labor humana tuya, ¿no?, y sobre todo de tu departamento, sí, y de esas figuras clave que son las trabajadoras sociales, que yo creo que hacen un trabajo fantástico, aparte del resto, ¿no?, pero sobre todo las trabajadoras sociales, y yo creo que eso os tiene que tocar el corazón, ¿no?, de poder ayudar a tanta gente. Sí, es verdad que hay momentos frustrantes, porque yo recuerdo casos de haber hecho de todo con la mujer, conseguir ella, o sea, haciendo ella la faena, pero yo acompañándola y venga, encontrar piso, pum, pues venga, encontramos piso, encontró trabajo, pum, 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 ¿no? O sea, todo y bueno, y de golpe decirte, pues he vuelto con él y tú, no puede ser. Sí. Y no puede ser. Pero sabes que ella te está diciendo adiós, no volveré más porque él va a cambiar, ¿no? Porque sabemos, ¿no?, la fase de luna de miel, del va a cambiar, de promete el Lolo y el Moro y ti, y ella como que te está despidiendo de ti, de no nos veremos más porque no volveré a venir, y tú en tus adentros piensas, bueno, pues ya te veré de aquí a un tiempo, no sé si un mes, 2, un año, 10, o sea, a mí me ha pasado de una mujer 10 años después. Claro, lo que pasa es que al final yo creo que es entender que cada persona tiene también su proceso. Sí. Y muchas veces a lo mejor intentas dar ese primer paso y no es el momento, das ese segundo paso, no es el momento, pero yo creo que siempre tienes como esa luz que llega un momento en el que dices hasta aquí, ¿no? Sí. Y cuando llega ese momento es cuando ya sabes que es ese momento el definitivo. Sí, y yo creo que es muy importante que cuando vienen al servicio entiendan que el servicio está para ellas y que va a estar, o sea, que las puertas, que no nos... Porque a veces alguna mujer me decía, no te enfades, y yo pensaba, no, yo no me enfado, o sea, es verdad que es mi trabajo, pero también al final forma parte de mi vida todo esto. Yo no me enfado, me sabe mal por ti porque sé que la violencia va a seguir y que tú y tus hijos la vais a seguir viviendo. Pero al final la idea clave que yo y mis compañeras siempre decimos es, bueno, vuelve a lo que sea, pero aquí estamos. O sea, cualquier cosa que necesites, aquí estamos. Y las puertas siempre van a estar abiertas para que tú vengas y iniciemos de nuevo lo que haga falta. Pero que ellas sepan que tienen ese refugio ahí. Claro, es que eso es muy importante. Sí. Y una de las partes que nos hemos dejado, Mireia, que me gustaría destacar, es sobre todo, hemos hablado de a lo mejor esas personas que tienen trabajo y bueno, pues van saliendo, ¿no?, de esa situación, pero las personas que, por ejemplo, no han trabajado nunca, porque sabes que también en estos patrones, sí, hay, bueno, ya más antiguamente, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de gente que es a lo mejor un poco más mayor de edad, pero que a lo mejor en su día trabajaban y cuando se casaron dejaron de trabajar y ya se convirtieron en dependientes económicos. ¿Y cómo sales de ahí, no? ¿Vosotros tenéis algún acuerdo para que, o las ayudáis a que ellas puedan volver a trabajar, conseguir un nuevo trabajo? Claro, nosotras, una de las funciones que hace la referente, ¿no?, como te comentaba, es valorar el tema económico, pero también valorar todos los ámbitos de la vida de la mujer y ayudarla en todos. Entonces, a nivel laboral, pues las ayudamos, ¿no?, a hacer su currículum, a cómo presentarse en los trabajos, y también tenemos un protocolo, un circuito marcado en Andorra con el servicio de ocupación para, bueno, también desde allí que las puedan ayudar a encontrar trabajo. O sea, al final se intentan todas las acciones para que esas mujeres sean plenamente autónomas. Porque ¿no? Que no dependan, ¿no?, de nadie. Exacto.
¿Qué te iba a decir, Mireia? En cuanto al servicio de la trabajadora social, servicio psicológico, servicio jurídico, ¿todos estos servicios se hacen de una manera altruista? ¿Tiene que abonar algo la persona que No. quiere tener todos estos servicios, estos recursos? No, todos estos servicios forman parte del departamento, y el departamento todos los servicios que tiene están garantizados y gratuitos. Es una política pública de gobierno y mira, la verdad es que antes nos llamábamos Equipo de Atención Integral a la Mujer, pero está abierto desde el 2006. Fíjate tú. O sea, ya han pasado años. Muy bien. Bueno, Mireia, tú que has estado con tantas personas en esta situación, ¿qué dirías que es la parte más difícil para ellas? Yo creo que lo más difícil en violencia de género es romper con esa dependencia psicológica que se genera de la víctima al agresor. Eso es lo que más he visto que les costaba a las mujeres y donde más tiempo hemos estado trabajando. Porque ese apego que se hace, esa dependencia que, como le he dicho antes, como si fuera una adicción a una droga. Y eso es lo más complicado, porque todo lo otro dices, es que a nivel económico dependo de él, vale, toma, ayudas, venga, pom, vale, es que vivo en el piso, vale, pisos de acogida, pom, puedes ir allí. Y nos ha pasado con mujeres de ponernos excusas de qué tal, y cuando le has dado ya, ¿no? Ha solucionado todos los ámbitos, ves que sigue y dices, vale, aquí hay un problema de dependencia psicológica. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues trabajamos con las mujeres, lo llamamos trabajo socioeducativo. Y entonces mediante materiales, vídeos, cortos, porque muchas veces si tú ves mediante un vídeo o un corto a una mujer sufriendo situaciones muy similares o las mismas que tú has vivido, ¡pum!, ahí hacen el chic, ¿sabes? De decir, esto es lo que me ha pasado a mí, pues sí, sufre violencia, pues yo también. Y hay un vídeo que utilizamos mucho, que es de Desenfocadas, que llevamos años usándolo, que se ven claramente todos los tipos, ¿no? Y entonces a mí siempre me ha impactado mucho, ¿no? Porque yo he estado con mujeres debatiendo allí si sufrían violencia o no, y ellas que no. Y enseñarles el vídeo y decirme, pues esto me ha pasado. Pues esto me ha pasado. O sea, bueno. Es trabajar con actividad. Tenemos otra también que es un montón de tarjetitas de situaciones de maltrato, y ellas tienen que ir leyendo y tienen que poner en un lado si lo han vivido o si no. Y que van leyendo, van poniendo en el montoncito de que sí, que me ha pasado, que claro, cuando acaban la actividad y tienes todas, te dan cuenta, es que aunque tengan solo 2 en el montoncito tú les dices, este montoncito es violencia de género, estas situaciones que hay aquí es violencia de género. Entonces sí lo has vivido, ¿no? Y luego ya también lo que hacemos es clasificar, ¿vale? Esta situación que es psicológica, social, ¿sabes? Bueno, todos estos trabajos, al final la idea un poco es que ella, a nivel incluso educativo, entienda qué le ha pasado, porque una vez que tú entiendes qué te ha pasado, le puedes poner la etiqueta de, vale, si he sufrido violencia y qué tipos y tal, y pim. Luego a nivel psicológico es mucho mejor, ¿no? Claro. de llevarlo y de fluir. Y también lo hacemos porque debido al tema de pedagogía, ¿no? De que no les vuelva a pasar. Volvemos a hablar de la educación. Exacto. Tienes que aprender. Que ellas sepan pues todos los indicadores que hay, ¿no? Y que, porque hay veces que, muchas veces nos hemos encontrado mujeres que han sufrido una relación de violencia y luego han recaído en otra con otro agresor, ¿no? Entonces es muy importante trabajar con ellas para que vean los indicios y sientan que cuando su alarma roja se enciende, que la miren, que no la cierren, apaguen el botón y ya, y sigan. Que no, ¿por qué esto me chirría? Claro. ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué estoy llorando? ¿Sí? Y que puedan venir al servicio y decir, mira, me pasa esto, ¿qué? Y todo esto se trabaja. Qué bueno. Al final es esa cercanía y el saber que hay gente de apoyo. Sí. Tan clave. Es muy importante el apoyo, sí. Mireia, ¿qué mensaje final te gustaría dejar a la audiencia
a las personas que a lo mejor están pasando por esta situación o a tantas personas que a lo mejor no lo han pasado, pero les puede pasar? Bueno, yo lo que les diría es que busquen, si les parece que a lo mejor su relación no acaba de estar bien, incluso que piensen que a lo mejor hay conflictos y tal, pero que no, que en cualquier indicio que tengan de que puede ser que no estén bien, no de la etiqueta de violencia, sino que en su relación no estén bien, que vayan a algún servicio especializado o con su psicóloga o que lo hablen, porque es muy importante hablar de estas cosas y que puedan tener un espacio donde ir y hablar de eso, y si al final es una relación de violencia de género, que vayan a un servicio especializado en violencia de género, aunque no sea su momento, como hemos hablado antes, ¿no? Pues que sepan que está ahí ese servicio y cuando lo necesiten, las veces que haga falta, pues que vayan. Cuando Exacto, sientan que es ese momento. Que vayan. Y yo lo que diría es básicamente eso, más que denuncia, porque al final denuncia sí, pero tienes que saber, tienes que estar muy informada de qué quiere decir denunciar, el proceso, pros y contras, que suelen ser procesos largos y duros, que puede ser que haya un juicio y que tengas que revivir, o sea, para que una mujer denuncie tiene que hacerlo sabiendo perfectamente qué quiere decir el denunciar, para que pueda decidir ella por sí misma si quiere denunciar o no. Y nosotros como profesionales estar ahí al lado, acompañando, explicándola, informándola y activando todo lo que ella quiera que se active, pero allí al lado acompañando básicamente. Muy bien. Bueno, Mireia, pues muchísimas gracias por toda la explicación. Yo creo que hemos tocado todo lo que entra dentro de lo que es la violencia de género, y espero que la audiencia sobre todo se quede con toda esta información y que la tenga muy en cuenta, porque nunca sabes si te puede tocar a ti. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues yo creo que la violencia de género puede ser un proceso complejo, pero por supuesto que se sale. Así que, sobre todo, dar las gracias a todo el equipo de Mireia, a todo el equipo de Asuntos Sociales, a todas esas trabajadoras sociales y demás, por todo el apoyo y por toda la labor tan grande que se hace para erradicar este problema, que quizá no se erradique, pero sí te puede ayudar a reflexionar. Así que te invito a que, si sientes que este episodio tienes que compartirlo con alguna persona, lo hagas, y que te suscribas al canal. Aquí más abajo viene el botón para suscribirte. Y recuerda, juntas somos más fuertes. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por todo. Viviendo con Poder.